David Cuellar González, de la Escuela John F. Kennedy. El día de hoy entrevistaré al señor Carlos Arturo Robledo Rosiles, trabajador jubilado de la empresa Petróleos Mexicanos Pemex. Buenas noches, señor Carlos Arturo. Buenas noches, Luis David. El día de hoy lo entrevistaré para saber qué tan relevante es su trabajo en la sociedad. ¿Cómo consiguió su trabajo en la empresa donde trabaja? Bueno, más antes, cuando un familiar trabajaba en la empresa de Petróleos Mexicanos, se heredaba una planta, generando una plaza. Entonces, mi trabajo fue otorgado o me fue dado por medio de mi papá. Así yo generé mi trabajo, así yo empecé a trabajar y me dieron mi planta por medio de mi papá. Ok. ¿Cuántos años trabajó usted en la empresa? Yo trabajé 37 años, 2 años trabajé de transitorio y 35 años trabajé de planta. Ok. ¿Qué es el trabajo de transitorio? Transitorio es cuando una persona entra a trabajar y no genera una jubilación. Genera una antigüedad, pero no genera una jubilación. Ok. ¿Y qué es un trabajo de planta? De planta es cuando uno sí genera una jubilación. Uno debe de trabajar 35 años o más para generar una jubilación. Entonces, el de planta genera una jubilación. Ok. ¿Cuántos puestos o cargos usted consiguió durante todos los años que usted trabajó? Bueno, ahí se manejaba por medio de un escalafón. Yo quedé en el escalafón de oficinas y en ese escalafón alrededor de 5 o 6 cargos diferentes yo tuve. Yo tuve que pasar durante 5 o 6 cargos para llegar de supervisor. ¿Quiere que le mencione en qué empecé? Sí, por favor. Bueno, yo empecé por oficinista de quinta. Ok, ¿qué es eso? El oficinista de quinta es un puesto de más fácil porque cuando uno empieza no le dan tanta responsabilidad. El oficinista de quinta, ahí se generaba lo que era factura y lo que eran unas 318. Ahí hacíamos nada más, acomodábamos ahí las 318 y las facturas. Tenían en la parte superior, tenían un folio, nos las pasaban todas revueltas, entonces nosotros nos las teníamos que acomodar de menor a mayor, del 100 al 1. Okay. Era lo único que hacíamos, acomodarlas dependiendo del folio. Okay. Y después de ahí siguió el oficinista de cuarta. Okay. ¿La oficinista de cuarta qué realizaba usted? Yo desempeñaba oficinista de cuarta, ahí teníamos que archivar las facturas y las 318. Las archivábamos, les poníamos, se llamaba una jaiba, les poníamos unas carpetas arriba y una carpeta abajo y las rotulábamos. Entonces archivábamos y rotulábamos. Ahí poníamos en la rotulación por fechas, la fecha 10 de enero del 2015 y teníamos que poner el producto que se trabajaba. Si era asfaltos, le tenías que poner asfaltos. Entonces ahí nada más archivábamos y rotulábamos. Ese era lo que desempeñaba en el puesto de oficinista de cuarta. Okay. De ahí pasamos al oficinista de tercera. Ok, ¿ahí qué hacía usted? En el oficinista de tercera ahí sí ya era un poquito más de riesgo, de difícil, cada vez se iba aumentando más la responsabilidad. El oficinista de tercera tenía que revisar la documentación que se generaba a diario de todos los despachos que había. Entonces ahí teníamos que revisar, nos pasaban lo que era un vale y lo que era una factura. El vale es como una orden de compra que el cliente iba y quería
necesidades que requería. Quería un producto de asfalto, por decir. Entonces nos pasaban el vale y nos pasaban la factura. Ahí teníamos que revisar que el cliente, si es de Royal, la factura tenía que decir Royal. Si decía producto asfalto, la factura tenía que decir asfalto. Si los pesos, la factura decía peso neto, peso TAR y peso bruto. ¿Quieres saber qué es un peso neto, un peso TAR y un peso bruto? Un peso neto es cuando, un peso bruto es cuando entra en una pipa de vacío, entra sola la pipa. El peso tara es cuando la pipa sale ya con el producto, ya va a pasar llena, ya la vamos a pesar de llena. Entonces ahí la tara con el bruto se hace una conversión y se saca el peso neto, lo que realmente se cobra. Okay. Entonces ahí tenemos que checar también los pesos. Cliente, checábamos cliente, producto, pesos, fecha que coincidiera. Todo tenía que coincidir. Okay. Todo tenía que ir bien. ¿Y si había algo que no coincidía? Por ejemplo, un producto. Sí, si un producto, no sé, asfalto era que decía una y decía lubricantes. Lubricantes, que dijera lubricantes. Ahí era lo que teníamos que estar bien atentos. Si el vale decía lubricantes y la factura decía asfalto, ahí estaba mal. Ahí estaba mal porque debía de cargar lo que decía el vale, asfalto y asfalto. Entonces yo ahí me tenía que dar cuenta. Me daba cuenta